Las instituciones europeas en Bruselas. Saludamos al presidente de UPTA, Eduardo Abad. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos cuál está siendo vuestra postura o vuestro análisis, ¿no?, de esta radiografía compleja en la que está ahora mismo España. Tenemos por un lado esos precios energéticos y esos costes al alza, un contexto de inflación que ya está trascendiendo a todos los sectores económicos. A todo esto se añade una huelga de transportes que en parte pues reclama condiciones laborales, pero que también tiene que ver con esos precios energéticos y que pues está agravando aún más la situación en la que ya estábamos. ¿Cómo lo vivís desde UPTA? ¿Cuál es vuestra radiografía? Bueno, primero hay que decir que estamos preocupados, muy preocupados por la situación que estamos viviendo de incertidumbre por parte de la situación económica. No nos olvidemos que venimos de 2 años de crisis económica producida por la COVID-19. No nos olvidemos también que estamos en una situación de una invasión de un país europeo por parte de Rusia, lo cual está haciendo, desde luego, que se disparen todas las alarmas desde el punto de vista económico, puesto que la inflación, la superinflación, que ya venía siendo advertida por esa pelea comercial entre Occidente y los países asiáticos, bueno, pues al final es una realidad que nos está pillando en el medio, sobre todo a las familias, a los autónomos, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, evidentemente. En estos momentos tenemos una movilización en marcha del sector del transporte, que con reivindicaciones que nos parecen evidentemente justas. El precio de los carburantes es inasumible para poder desarrollar una actividad económica productiva y, por lo tanto, teniendo unos rendimientos económicos que sean de acordes al trabajo que se hace. Pero no es menos cierto que es un problema entre empresas, es decir, es un problema que existe en el seno del Comité Nacional de Transportes entre las empresas cargadoras y el transportista final, el trabajador autónomo o la empresa que realiza el trabajo final del transporte. Y en este contexto hay que decir que el Comité Nacional del Transporte ya tiene un mecanismo para corregir las deficiencias económicas que se producen ante situaciones adversas, es decir, ese mecanismo que es el índice de precios de costes de la actividad, que es un mecanismo por el que se ha dotado al Comité Nacional de Transportes para corregir en todo momento las diversas situaciones que se vayan produciendo. Es decir, si se producen situaciones de incremento desmesurado de los costes de los carburantes, ese mecanismo de los precios de referencia para realizar los transportes debiera también ser un mecanismo que actuara directamente sobre los contratos que tienen firmados los cargadores, las grandes empresas de carga con el transportista final, cuestión que no está sucediendo. Y por otro lado también tenemos la responsabilidad del Gobierno de España, pero también de las comunidades autónomas, de acometer unas excepcionalidades dentro de la situación que tenemos en estos momentos. La excepcionalidad es que tenemos un precio del carburante pues prácticamente situado al borde de los 2 euros, más o menos igual que en toda Europa. La situación es que tenemos miles de trabajadores autónomos del transporte, pero prácticamente 800.000 autónomos del sector del servicio. Estamos hablando de fruteros, estamos hablando de panaderos, estamos hablando de gente que necesita el vehículo para poder desarrollar su actividad económica, que van a quedar al margen de las distintas soluciones que estoy seguro que se van a dar esta misma semana entre el Comité Nacional del Transporte y el Gobierno de España. Esos 500 millones de bonificaciones de euros de bonificación en el gasóleo profesional, que parece que es una buena iniciativa pero insuficiente para el sector, ya nos gustaría tenerla a los autónomos que necesitamos de nuestro vehículo para poder desarrollar la actividad. Evidentemente, la situación es compleja también en el campo. Es decir, esa subida desmesurada de los precios del carburante hace que los precios de origen de los productos cueste más producir cereal o cueste más producir un litro de leche de lo que las empresas
que transforman esas mercancías están pagándoles a los ganaderos, a los agricultores, y que, por lo tanto, aquí tenemos que hacernos la pregunta del millón. ¿Quién está ganando miles de millones de euros con esta situación? Desde luego, los autónomos, los que están a pie de obra, como se suele decir, en el campo, arando sus tierras, cultivando, cuidando su ganado. Esos no son los que están ganando dinero en estos momentos. Quizás esa cadena evidente de sucesores, de comisionistas, hasta llegar al cliente final, son donde se están quedando los márgenes y, por lo tanto, es un tema que también es importante tener en cuenta. Pero lo más importante en estos momentos es que el Gobierno tome decisiones que sean decisiones que alivien la situación y, sobre todo, que trate de bajar este suflé que está creciendo día a día con la situación que se está viviendo económica en nuestro país. Y eso solamente se puede hacer de una sola y con una sola fórmula. Esa fórmula es tomar decisiones rápidas y que traten de amortiguar esta subida desmesurada de los precios de los carburantes, pero no nos olvidemos también de la subida desmesurada de los precios de la luz, es decir, de la energía eléctrica, que ya se ha convertido el gasto en energía eléctrica el 35% de los gastos de productividad de cualquier actividad económica que necesita de la energía eléctrica para funcionar. Por lo tanto, estamos en una situación evidentemente compleja, en una situación que cada día que pasa va a seguir siendo más compleja si no se toman decisiones que sean decisiones valientes, acertadas y, sobre todo, decisiones que hagan que el sector del trabajo autónomo pueda permitir, de una vez por todas, salir del atolladero que está y, sobre todo, salir con ciertas garantías de continuidad. Eduardo, dentro de esas medidas que pedís, ¿no? Dentro de esa rapidez, de esa respuesta que debería haber llegado ya, pero que desde luego tiene que llegar, importante lo que señalabas de todos esos trabajadores, trabajadoras que también son autónomos, que van a quedar fuera de estas medidas, pero que también necesitan el vehículo y los carburantes, por tanto, como vía de trabajo. ¿Estaríais a favor de más ayudas directas? ¿Estaríais a favor de la bajada de impuestos? Porque también aquí hay debate. Estamos viendo, por ejemplo, quien nos dice quizá bajar el IVA no tendría un efecto importante porque ya se detrae, quizá bajar el IVA a los impuestos de los carburantes, por ejemplo, no sería tan efectivo porque la demanda es inelástica. ¿Vosotros por dónde creéis que deberían ir esas soluciones? Mira, hay un tema que es fundamental. Si bajamos el impuesto del IVA, el 50% significa ahorrar aproximadamente unos 19 euros en estos momentos. Si a eso le añadimos que el conocido como impuesto, el céntimo sanitario, que está en manos de las comunidades autónomas, estaríamos hablando de alrededor de 26 céntimos de euro de abaratamiento instantáneo del precio de los carburantes. Creo que es fácil la solución, tampoco hace falta tomar soluciones demasiado más ingeniosas. Hagamos un esfuerzo ahora de bajar el IVA, hagamos un esfuerzo ahora de suprimir el céntimo sanitario. No nos olvidemos que las comunidades autónomas ya recaudan del 100% de los impuestos a los hidrocarburos el 65% del total. Es decir, que sobre el 65% de esos impuestos que van sobre los hidrocarburos que van a las comunidades autónomas, le añadimos también esos 4,8 céntimos de euros del impuesto conocido como el céntimo sanitario. Para nosotros es fácil. Supriman ustedes el céntimo sanitario, bajen el 50% del IVA y estaremos en torno a esos 25 céntimos de euros de ahorro instantáneo en litro de carburante. Pero nos vamos más allá. O sea, si aquí en este país creemos que haciendo movilizaciones, paralizando la economía, en un momento tan grave como el que estamos ahora viviendo, en un momento, insisto, en el que tenemos entre nosotros, desgraciadamente, una situación de un conflicto bélico que está haciendo, evidentemente, estragos en la economía europea
y prácticamente en la economía mundial, si venimos de una epidemia que ha sido tremenda, tenemos que ser razonables a la hora de llevar a cabo las posturas que tenemos que hacer, porque paralizar, ahora lo estabais diciendo en el informativo, prácticamente las grandes industrias de nuestro país es paralizar la economía española. Y hay que actuar con mucha sensatez, sin perder la perspectiva de que esa sensatez no esté reñida con el legítimo derecho de defensa de lo que cada uno crea que debe de defender en cada momento. Pero no nos olvidemos que el momento es un momento tremendamente delicado. Por darte algún argumento más, ¿no?, que creo que es necesario, insisto, si arrojar piedras a los tráilers que están funcionando, si pinchar las ruedas de los transportistas que están trabajando, si hacer lo que están haciendo algunos piquetes no huelguistas, porque esto no nos olvidemos que es un paro patronal, no es una huelga de trabajadores. Si hacer eso significa poder negociar con la Administración, entonces entraremos en una dinámica diabólica en lo que ya han anunciado los taxistas que van a hacer y van a emprender una acción el próximo domingo de reivindicativa. Nosotros mismos mañana, en compañía de la Unión General de Trabajadores y de otras organizaciones, tanto sindicales como de autónomos, vamos a manifestarnos por las calles y los pueblos de toda España. Tenemos que también tener la capacidad y la flexibilidad de poder alcanzar acuerdos que sean buenos para todos. Es el momento, evidentemente, de reivindicar, de pedir precios de los carburantes justos para todos, para los empresarios del transporte, para los autónomos del transporte, para los autónomos en general, para las familias, para los trabajadores, pero también es justo y necesario sentarnos en una mesa a dialogar y a buscar cuáles son las fórmulas que podamos entender como necesarias para poder llegar a un acuerdo entre las partes implicadas en este conflicto, que al final no deja de ser una situación que nos viene desde fuera, pero que tenemos que resolver desde dentro. La situación de los autónomos ya venía siendo una situación compleja, ya hemos invertido en los últimos, y digo hemos porque al final el dinero público es de todos y lo invertimos todos a base de pagar nuestros impuestos, nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, bueno, y todo lo que estamos pagando en el IRPF, etcétera, etcétera. Es decir, ya venimos destinando muchos recursos económicos para salvar empresas y autónomos y ahora, en este momento, tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que las empresas, los autónomos y que no se pierda ni un solo puesto de trabajo por cuenta ajena en esta situación que estamos viviendo. Y por último, permíteme, ojo, y esto es un aviso a los que creen que es fácil sacar de sus casas a colectivos a protestar y a salir a la calle a demandar cuestiones que evidentemente son respetables, pero no todas son justas. Ojo con sacar a toda la gente a la calle, porque luego volverlos a meter en sus casas va a ser muy complicado. Y esto únicamente beneficia a la situación de desorientación, desasosiego, desapego, nerviosismo y crispación, que es lo que menos tiene que haber en estos momentos. Debemos de mantener la calma y los que nos toca negociar con las administraciones temas tan importantes como los temas económicos para que este país salga pues, de la crisis que está viviendo, tenemos que también ser corresponsables con lo que estamos pidiendo y lo que estamos haciendo y de la forma que lo pedimos y de la forma que lo hacemos. Pues, Eduardo Abad, me quedo con ese último mensaje. Gracias por tu comparecencia. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un saludo.